vamos a hacer el repaso del módulo 1443. ¿Se acuerdan? Este es el módulo de selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos de formación profesional para el empleo. Largo y suculento, ¿bien? Entonces, la primera unidad de aprendizaje habla justamente sobre el diseño, la elaboración y el uso de los materiales didácticos gráficos. Lo primero es qué es un medio o un recurso didáctico. Cualquier cosa que el profe trae a la clase con la idea de que sirva para enseñar es un recurso didáctico. Por ejemplo, en una formación sobre jardinería, el profe podría traer la EPI, ¿sí? El equipo de protección individual, o podría mostrar unas diapos del equipo de protección individual, o podría traerles un manual con el uso de las distintas herramientas, podría traer un bonsai, podría traer las herramientas. Todas esas serían recursos didácticos. Tanto que traigan la cosa en sí, como mostrar un vídeo de la cosa en sí, como mostrar una foto de la cosa en sí, todos son recursos didácticos. ¿Por qué? Porque todo lo que traemos a la clase para ayudarnos en el acto de enseñar. Entonces, todo puede ser un recurso didáctico. Un globo puede ser un recurso didáctico. Una peluca y brilli puede ser un recurso didáctico. Unos legos puede ser un recurso didáctico. ¿Sí? Obviamente, si estoy dando una clase de informática, tener un ordenador va a ser un recurso informático, un recurso didáctico. El pizarrón, la pizarra es un recurso didáctico. El proyector es un recurso didáctico. Todos son recursos didácticos porque lo que importa es el fin. ¿Para qué lo voy a usar? Y en el caso lo vamos a usar para enseñar. Existen algunos principios didácticos que rigen la elección de los materiales didácticos. O sea, un material didáctico perfecto cumpliría con estos 5 principios. El primero implica que esté hecho, customizado, individualizado, personalizado, específicamente para cada estudiante. Obviamente, estos principios didácticos rigen en el mundo de las ideas de Platón, no acá, en el mundo real. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo una clase de 20 estudiantes, tendría que hacer 20 materiales específicos para los estudiantes. Eso no hay ser humano que pueda hacerlo. Más o menos lo que intentamos hacer es que el material que traemos se adecue a las necesidades. Por ejemplo, estamos haciendo una formación sobre informática, vamos a traer ordenadores actuales. No vamos a traer ordenadores que tengan 10 o 15 años donde no se pueda instalar nada. Si estoy haciendo una formación sobre, por ejemplo, programación en Android, voy a tener unos ordenadores a los cuales se les pueda poner la suite para hacer esto. Lo que pasa a veces, uno va a un curso y no tiene los materiales adecuados para hacerlo. Bien, entonces el primer principio sería individualizar, que los materiales estén específicamente diseñados para nuestro estudiante. ¿Sí? Especificidad relativa. O sea, totalmente específico. O sea, que un material sea específico para Carmen, para los gustos y intereses de Carmen, y yo prepare otro material específicamente para Janet, con sus gustos, y sería fantástico, virtualmente imposible. Que sea lo más individual, lo más customizado, lo más personalizado posible. Sería lo ideal. Sí, lo ideal. Lo ideal. Acá estamos hablando de lo ideal, del ideal tipo, ¿sí? Del mundo de las ideas de Platón. Esto, la realidad es como eso, como tener un objetivo. ¿Sí? Si mi objetivo es perder 10 kilos y pierdo 3, bueno, no es tanto. Si mi objetivo es perder medio kilo, pierdo 100 gramos, no perdí nada. Por eso uno tiene que siempre ponerse un objetivo alto, porque aunque no llegue, va a recorrer un camino mucho más largo. ¿Sí? Entonces, estos son objetivos, lo mismo. Esto es perder 10 kilos, rejuvenecer 10 años y tener aliento a rosa todos los días. O sea, imposible, pero bueno, si me esfuerzo en eso, voy a estar mucho mejor que lo que estoy ahora. Esto es lo mismo. El segundo principio que tiene que cumplir es la socialización, o sea, que el material permita que el conocimiento fluya entre los estudiantes. ¿Sí? Por ejemplo, el dossier cumple un poco ese cometido. Yo les puedo dar el dossier a ustedes y les digo, entonces, bueno, hagan un subgrupo y investiguen el tema 1 del dossier. O
acerca de este punto van a encontrar información en el dossier, complementen con búsqueda en internet y presenten algo acerca de esto. ¿Sí? Con esos materiales didácticos que serían el dossier, que sería un acceso a internet, yo lo que intento es que el conocimiento se socialice, que ustedes lo vayan compartiendo, que lo vayan co-creando. El tercer punto sería la autonomía. Por autonomía entendemos la capacidad del estudiante de marcarse los propios tiempos de estudio. Otra vez el dossier es un buen ejemplo de esto. Porque ¿qué pasa? Yo el dossier les puedo decir a ustedes, bueno, en este dossier se trata de este tema, este tema, este tema. Cuando estén en su casa, profundicen, lean acerca de esto. Y ustedes van a profundizar de forma autónoma en lo que les interesa a ustedes. ¿Bien? Yo soy de la postura opuesta. Ya se los he dicho muchas veces, para mí lo importante es que ustedes estén, cuando están acá, haciendo las cosas del curso, cuando estén en su casa, que descansen. Pero en otros, por ejemplo, en lo que es la formación online, la autonomía es muy importante. En la formación online, el profe, y los que ya lo han hecho lo saben, el profe o el tutor les da un pantallazo y ustedes después profundizan con el material que les pone el profe. Otro principio que tendría que tener el material que traemos a clase es que sea creativo, ¿sí? Que sea ameno, que sea divertido, que tenga algo que atraiga, que sea atractivo. ¿Sí? Y bueno, esto implica mucho tiempo de programación y mucho tiempo de preparación nuestra. Entonces, bueno, no todo lo que vamos a hacer va a ser nuevo, brillante y súper emocionante, pero la idea es que sea desafiante, ameno, creativo. Y el último principio es el de sistematicidad. O sea, que los materiales que yo hago tengan un cierto orden, tengan una cierta coherencia interna. ¿Sí? Esos serían estos 5 principios didácticos. Típica pregunta de examen. Por otra parte, ¿verdad? ¿Cuáles son los principios didácticos? ¿Son tal, tal, tal y tal? ¿O son tal, tal, tal y tal? ¿Bien? Después habíamos visto como materiales gráficos el libro. ¿Bien? Lo habíamos visto a partir de la cita de Carl Sagan y habíamos visto que obviamente el libro está hecho a partir de escritura. Por lo tanto, habíamos empezado a ver qué es la escritura. Esto no está en el dossier, pero a mí me interesa y lo hice yo porque era lo que a mí me interesaba hacer. Siempre que nosotros nos paramos adelante del grupo, una parte de lo que estamos hablando son de nuestros intereses. ¿Sí? Entonces, les hablé de la escritura, de todo el proceso que ha hecho la humanidad para generar la escritura. La escritura es un invento fundamental de la humanidad, tanto es así que divide la historia en dos. En la humanidad hay historia y prehistoria, y lo que divide el paso de una a otra es justamente la invención de la escritura, que podemos rastrear ese invento desde las primeras pinturas rupestres, como por ejemplo esta pintura que se encontró en lo que ahora es Indonesia y que se calcula que tiene unos 44.000 años, las famosas pinturas de Altamira, a lo que es el inicio de la escritura cuneiforme. Una escritura que se desarrolló en lo que ahora es Irak, Irán, en la zona entre los dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates, la Mesopotamia, y que fue un trabajo en el cual los seres humanos lo que hicieron fue representar con dibujos cosas que cada vez se fue volviendo más abstracto. Usaban el lodo, el fango de los ríos Éufrates y Tigris y una cuña. Cuando el fango se secaba, esto quedaba, lo guardaban, eran las famosas tablillas que usaban los mesopotámicos, tanto sean los sumerios, acadios, babilonios, etcétera, etcétera, todos estos pueblos que vivieron en lo que ahora es Irak, Irán. Con sus cosas buenas, ¿verdad? Como que por ejemplo se pudieron grabar las historias que se transmitían oralmente, como en la epopeya de Gilgamesh, y con sus cosas no tan buenas como por ejemplo aquí vemos hombre trabajando, burocracia. ¿Por qué? Porque la escritura también trajo la burocracia. Les comentaba esto de que incluso entre las tablillas que se encontró una tablilla que se llamaba la lista de títulos y profesiones, que sería algo así como el equivalente sumerio del SOC. Ya en el antiguo Sumeria, hace unos 5.000 años, había un SOC que estructuraba todos los trabajos que podían haber, tipo de juez, alcalde, sacerdote, embajadores, mensajeros, profesor de rebaño, etcétera, etcétera. O sea, esto ya existe desde que a alguien se le ocurrió escribir. ¿A alguien se le ocurrió? Buen día. Buen día. A alguien se le ocurrió que había que ordenar los trabajos.
Y que había que tener calificaciones para hacer estos trabajos. No cualquiera podía ser juez de litigios. No cualquiera podía ser supervisor de rebaños. ¿Bien? Habíamos visto cómo esto se iba volviendo cada vez más abstracto, partiendo de una representación, como en el caso del agua, claramente 2 líneas de agua, hasta llegar a esto. A medida que se iba volviendo cada vez más abstracto, se iban usando más los métodos de escritura, se vuelven más abstractos. Habíamos visto cómo había habido un ejemplo de evolución convergente que en distintas partes del mundo se había convergido hacia el mismo tipo de herramienta. ¿Sí? Partiendo de dibujos se había llegado a cosas más abstractas. Había pasado esto en la Mesopotamia, había pasado en Egipto y vamos a ver cómo ha pasado en distintas partes del mundo. ¿Sí? En Egipto con el mismo inicio también de la burocracia, como la famosa estatua de escriba. Y además los egipcios pensaban que las palabras tenían poder, las palabras eran mágicas, que la escritura de la palabra te brindaba ese poder mágico que sigue existiendo. El mago es justamente aquella persona que puede, diciendo unas palabras, cambiar la realidad, ¿verdad? El mago dice abracadabra, un pocus, y hace desaparecer la palabra y aparecer el conejo, o como el mago Gandalf dice, no pasarás, y el mago no pasa. El mago es la persona que puede cambiar la realidad con su voluntad. Entonces, también en lo que ahora es Palestina y el Líbano, hubieron unos señores y señoras, se llamaban los fenicios, y ellos también hicieron algo parecido, representaban una vaca de esta forma, una casa de esta forma, una asada de esta forma, etcétera, etcétera, y empezaron a generar con estas representaciones, con estos dibujos, algo nuevo, algo que hasta ahora no se había hecho, que es las letras. ¿Bien? El tipo de letra que hicieron los fenicios inspiró a los griegos y los griegos inspiraron a los romanos, de los cuales somos descendientes nosotros, y por lo tanto todos usamos este tipo de letras que vienen del alfabeto fenicio. Los chinos hicieron lo mismo hace 3.200 años, también empezaron a hacer dibujos para después pasar cada vez a cosas más complejas y más abstractas. Los chinos escribían en estas tablillas de madera. Vimos al gran Qin Shi Huangdi, el primer emperador de China, que fue el primero que, además de unir el imperio con la idea de un emperador, una lengua, una moneda, un sistema de medidas y pesos, también dijo solo uno, yo. O sea que todo lo que pasó antes que papá no existe. Y lo que hizo fue prender fuego a los libros que contaban la historia antes de él y hacer un pozo y tirar a todos los sabios para dentro de ese campo. A 400 nada más, los tiró para dentro de un pozo y los enterró vivos para que solamente quedara una verdad que era la que contaba él. Y esta tendencia de los dictadores a quemar los libros, la vimos que no se iba a terminar ahí. Habíamos visto que en lo que ahora es México pasó también lo mismo. Empezaron a hacer dibujos, y con esos dibujos a contar historias y después volvieron cada vez más abstractos. Y también que llegaron algunos señores cruzando el mar y que encontraron esos libros y los prendieron fuego. Y que les llamaba la atención de que la gente llorara cuando le prendían fuego los libros. Raro. No quedó ahí esta historia, ¿verdad? También a los muchachos que les gusta hacer duelo con una manito en alto, también les gustaba, además de todo, invadir países y matar gente a la cámara de gas, también les gustaba quemar libros. ¿Sí? Porque es una tendencia que tienen los que oprimen. ¿Por qué? Porque algo de poder deben tener los libros para que las personas que están en el poder los quemen. ¿Sí? Hoy en día hay estados en Estados Unidos donde, si bien no queman los libros, sí los prohíben. Pero hay estados donde está prohibido hablar de la evolución. Hay libros que están prohibidos que un profesor lleve a la clase. Por suerte aquí no se puede más. Los chinos también inventaron... En Valencia pasa. Sí, uno que otro idioma. Claro. Y si algunos de estos dos gobernaran, también empezarían a prohibir libros, ¿verdad? Pero bueno, porque usted todavía lo llama. Los chinos también inventaron el papel, que fue todo un avance porque permitió hacer libros, y también inventaron esto, los caracteres móviles, antes que Gutenberg. Pero cuando lo hizo Gutenberg, pasó algo curioso. Gutenberg, quizás
Algunos antropólogos y arqueólogos dicen que, inspirado en el modelo chino, inventó la famosa imprenta de tipos móviles, y con esto hizo que antes de Gutenberg los libros se copiaban a mano, como vimos en el libro El nombre de la rosa. Los libros se copiaban a mano, por lo tanto eran caros, difíciles de conseguir, solo lo podían tener los reyes, los obispos y los monasterios donde se tenían las copias. Pero cuando Gutenberg hizo esto, los libros fueron accesibles. Y esto generó un cambio. El primer cambio que generó fue la Reforma. ¿Sí? Recuerdan que Martín Lutero lee la Biblia y dice, cada uno tiene que leer la Biblia e interpretarla a él. Y eso genera todo un cambio. Pero además de que se imprimió la Biblia, se empezaron a imprimir otras cosas, como por ejemplo los libros de Marco Polo. Y la gente empezó a ver que había muy lejos un grupo de personas que vivían de una forma totalmente diferente, hablando otro idioma, otras costumbres. Cuando los jesuitas van a América y se encuentran con los indios, tienen diálogo con los indios, y esos diálogos también se imprimen, y los europeos conocen las formas de gobierno de los indios de América, y Diderot, Voltaire, Rousseau se inspiran en esas formas de gobierno de los indios, que eran principalmente asambleas consensuarias, y parte de la Revolución Francesa y de los ideales de la Revolución Francesa vienen del otro lado del Atlántico, gracias a que los franceses pueden conocer que del otro lado del Atlántico la gente no resolvía las cosas por la fuerza, sino mediante el diálogo. ¿Bien? Parte quizás del desarrollo exponencial que tiene Europa se deba principalmente a este invento, a que el conocimiento empezó a fluir. Y al haber más conocimiento hay más ideas, y al haber más ideas se pasan cosas. Y cuando pasan cosas, una cosa va llevando a la otra en un proceso sistémico. Entonces, ustedes tenían que hacer una ficha bibliográfica. Bien, esa es una de las tareas de este módulo, hacer una ficha bibliográfica. ¿Por qué? Porque en la ficha bibliográfica lo que uno hace es buscar información, resumirla y ordenarla para después poder transmitirla. Y esa es parte de nuestro rol como docentes. Poder coger la información, resumirla y devolvérsela al otro. ¿Bien? Entonces, para este módulo, todos tenemos que tener hecha una ficha bibliográfica. Bien. En la ficha bibliográfica hay un orden para seguir, hay que hablar del autor, del título de la obra, cuándo se publicó, hacer una pequeña biografía del autor, hacer un pequeño contexto histórico, ¿no? En el año que se publicó, qué estaba pasando para poder entender la obra, un poco de un breve resumen de la trama y por qué esa obra es importante. ¿Bien? Esta información, este tipo de ficha, es para la tarea que hicimos nosotros. Cuando uno, por ejemplo, prepara una tesis, un trabajo final de grado, tiene que hacer esto también. ¿Sí? Busca información sobre un tema. Por ejemplo, a mí me interesa los hábitos reproductivos del ánel de Colbert. Entonces voy a buscar qué se investigó sobre los áneles de Colbert, voy a ver qué tradiciones hay en la región de Torredembarra, en la Canida, etcétera, etcétera. ¿Sí? Voy a hacer también una ficha, pero en vez del resumen de la trama voy a buscar información acerca de eso. La voy a resumir y con eso voy a hacer un trabajo nuevo. Habíamos visto que esto para el SOC es muy importante, la tipografía. La tipografía es el arte de generar el material gráfico, podríamos decir. Es lo que es el SOC. Entiende por tipografía el arte del diseño gráfico. ¿Por qué? Porque, como vemos en este extracto del Quijote de la Mancha, no se escribe todo con el mismo tipo de letra. ¿Por qué? Porque cada tipo de letra tiene una función. Por ejemplo, el tipo de letra regular es el que se emplea en el cuerpo del texto. La letra negrita, que es la letra más gruesa, se utiliza para enfatizar. Si yo quiero que algo le quede más a los estudiantes, lo voy a poner en negrita. El tipo de letra cursiva o itálica, esta que es más finita y como inclinada, se utiliza principalmente para todo lo que tiene que ver con los títulos de textos, con las palabras extranjeras, con los tecnicismos. ¿Por qué? Porque a golpe de vista ya la persona sabe que esto es otra cosa. O es el título, o es una palabra o una frase en otro idioma, o es una palabra técnica que se utiliza en. Por ejemplo, si esto fuera un libro acerca de microinformática, la palabra hardware, la palabra software, la palabra proxy, verían todas en itálica.
esta es otra cosa que es fundamental para el SOC y típica pregunta de examen. Tenemos dos tipos de letras, las letras serif y las letras sans serif. ¿En qué se diferencia una de la otra? En la presencia o no de la serifa. ¿Qué será la serifa? Pues la serifa es estas virguerías, estos extremos que tiene la letra, estas decoraciones. ¿Se te ocurre alguna otra definición más? No, no sé. ¿Se entiende? Cositas, estos pelochitos, en fin, estas cositas que le salen de las letras, que como vemos en las otras no hay. ¿Sí? Por eso estas son sans serif, sin serifa. ¿Qué pasa? Ustedes se preguntarán, ¿qué función tiene esto? ¿Por qué lo hacen? Resulta que como todos somos herederos de Roma, y los romanos cuando escribían, lo que hacían era principalmente tallar la piedra para poner las letras ahí. Por eso este tipo de letra normalmente se lo conoce como Times New Roman, ¿sí? Porque es el tipo de letra similar al que usaban los romanos. Y parece que este tipo de continuación de la letra permite que el ojo tenga una línea para seguir. ¿Sí? Y cuando se imprimían, antiguamente se imprimían con imprenta de tipos móviles, esto le permitía al ojo como seguir el renglón. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando en los años 80 se empezaron a popularizar los ordenadores, este tipo de letra en un ordenador de los años 80, con una definición de 120 por suerte, hacía la letra más difícil de leer. En vez de facilitar la lectura, como pasa en el texto impreso, en el texto digital, en los ordenadores viejos que tienen poca definición, era como más difícil de leer. Y el tipo de letra sin serifa era más fácil de leer. Por ejemplo, el tipo de letra Arial, que es casi el estándar de los documentos escritos en ordenador, no lo tiene, por lo tanto es más fácil de leer. Actualmente, con la definición que tienen los ordenadores, las pantallas de los móviles, las tablets, se puede leer bien todo tipo de letras, con serifa o sin serifa. Pero, y esto es muy importante para el examen y para el SOC, en los textos impresos, por el consenso, irían en tipo de letra serif, o sea, Times New Roman. Y los tipos de texto que van online irían en sans serif tipo Arial. Esto es lo importante para el examen. Típica pregunta de examen, ¿verdad? Aquí tenemos distintos tipos de letra serif, como la Times New Roman, la Claret, que vemos que tienen estas finalizaciones en la letra para hacerla visualmente más bonita, pero también se supone como para que el ojo continúe la línea. Y vemos los tipos de letra sin serif, como la Arial, la futura o la Gil Sans. Todo esto lo podemos cambiar nosotros desde la barra de herramientas de nuestro procesador de texto de elección, sea Word, sea Google Docs. El párrafo es el cuerpo central y normalmente el párrafo se alinea. ¿Bien? Normalmente hay distintos tipos de alineación. Se alinea a la izquierda principalmente lo que son las listas. ¿Bien? Lo que son las viñetas. Los listados van alineados a la izquierda. A la derecha, lo que se alinea normalmente son los epígrafes. ¿Sí? Los epígrafes son estas pequeñas frases que uno pone al inicio de un texto para hacer una forma de introducción, para hacer, normalmente tiene que ver con el cuerpo del texto que uno está escribiendo, etcétera, etcétera, y por una cuestión de estilo van alineadas a la derecha. El párrafo se llama justificado cuando va alineado de punta a punta, o sea, cuando el párrafo ocupa todo el ancho de nuestra hoja de escritura. Esto se hace principalmente para el cuerpo de lo que estamos escribiendo. Y después tendríamos la alineación centrada, que se utiliza normalmente para el título. También se puede utilizar para, por ejemplo, lo que puede ser un pie de foto. Para los menús también. Los menús de restaurante. Es verdad, también va todo. Van todo centrado. ¿Los pies de página o numeraciones de página? Normalmente van justificados también. El pie de página, por ejemplo, si yo aquí
como pasaba Página 1 de 37. o como pasa, por ejemplo, aquí. Ven que aquí tiene un pie de página. Esto iría abajo, iría justificado. Con un tipo de letra más pequeña, por ejemplo, si este es un trabajo para agregar esta nota, haría el 11, el pie de página iría haría el 9. Pero iría justificado también. Bien. El interlineado es el espacio que hay entre las líneas, como su nombre bien indica, y como podemos ver en este ejemplo, mientras más espaciado es, más agradable es a la vista. Un espaciado de 0 a 9, miren cómo queda todo como apretado, todo como feo de leer, y este de 1,5 queda mucho más amplio, mucho más agradable para la lectura, facilita más la lectura. Bien, aquí tenemos lo que les decía, un pie de foto. Normalmente el pie de foto tiene que ser conciso, explicar qué es la imagen que tenemos arriba. Principalmente cuando la imagen no tiene más gráficos, o sea, no tiene una explicación escrita. Supongamos que tenemos una gráfica aquí de torta de la distribución por sexo de prevalencia de diabetes. Abajo, el pie de imagen lo que va a decir es eso, gráfica que muestra la prevalencia de la diabetes por sexo en España del año tal y tal. ¿Bien? O sea, la función de esto es aclarar, tiene que ser conciso y aclarar. Bien, tenemos otra tarea para hacer en este módulo, que son las tasks evaluativas, y la otra tarea es un ensayo. ¿Bien? Entonces, para hablar del ensayo tenemos que hablar obligado de Michel de Montaigne, el señor que vemos aquí, que es el padre del ensayo, el primer tertuliano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Montaigne te hablaba de todo. Tiene una colección de escritos, se llama Los Ensayos justamente, y Montaigne te hablaba de todo. Te hablaba de América, te hablaba del gobierno, te hablaba de cómo domar animales, te hablaba de todo. ¿Sí? Se acodaba ahí, sacaba el palillo entre los dientes y decía, bueno, estoy aplicando la cosa. ¿Por qué? Porque el ensayo es un texto en el cual se evalúa, se analiza, se describe o se justifica un tema o una postura. ¿Sí? Como les decía, por ejemplo, Montaigne te hablaba de los indios de América. ¿Había ido a América? No, pero le había contado. Y con eso ya le alcanzaba. Y te hablaba, así, tiene tal costumbre, tal lado, tal cosa. Como los tertulianos de hoy en día que van al plató de la tele y hablan hoy te hablan de la guerra entre Hezbollah y Israel, mañana te hablan del feminismo y pasado te hablan de la mujer en la cama. El precursor de la stand-up comedy. Bueno, De alguna forma. él no lo hacía El otro por... día iba yo por la calle y me encontré... Sí, pero Montaigne lo hacía con una finalidad cómica, él lo hacía con una finalidad justamente de comunicar algo. ¿Bien? Y eso también es una de las funciones del ensayo. Por ejemplo, yo puedo hacer un ensayo acerca de la música del Uruguay. ¿Por qué? Porque ustedes no conocen la música del Uruguay y yo puedo hacer un ensayo acerca de eso para que ustedes lo conozcan. Bien, el ensayo tiene un formato particular que lo determina. Todo ensayo implica una introducción al tema, en la cual yo les digo, voy a hablarles de tal tema. ¿Por qué? Porque tal tema es importante, es interesante, es necesario conocerlo, es de actualidad, o a partir de un hecho de actualidad, puedo traer otro tema para que se lo piense. Por ejemplo, actualmente tenemos un auge de las fake news, ¿verdad? Que han llevado, por ejemplo, en Inglaterra, hace un tiempo, quizá lo recuerdan, hubo una especie de raíz en contra de los inmigrantes, ¿sí? Motivado por la fake news de que un inmigrante magrebí había apuñalado a un niño. Y salieron hordas de neofascistas, toda la vida, neonazis, a matar extranjeros. ¿Sí? Y yo puedo hacer un ensayo acerca de cómo las fake news se han utilizado a lo largo de la historia para justamente mover el odio hacia los colectivos minoritarios. Incluso hay una palabra para esto que es prógromo, que era cuando en la antigua Europa se salían a matar judíos. Y era un judío, se comió un niño y salían y mataban judíos. Los prógromos para los judíos, pero también hubo con las mujeres. Una bruja le hizo un hechizo a un niño, se lo cocinó en un y salían y mataban mujeres. ¿Sí? La casa de Luma. Yo podría escribir un ensayo acerca de esto, como la fake news no es algo actual, sino que es algo que desde hace mucho tiempo se viene utilizando. Entonces, introduciría el tema y diría, a partir de los hechos de notoria
publicidad que ha ocurrido últimamente en Inglaterra, este ensayo va a hablar acerca de las fake news. Después, el desarrollo, el cuerpo del tema sería centrarme en esto. Ahí tendría que dar una definición. ¿Qué es una fake news? La definiría y la siguiente definición la hizo Umberto Eco en el año 93. Podemos ver que a lo largo de la historia han habido otros ejemplos de fake news, y que han llevado también a los mismos efectos, ¿no? Persecución de colectivos, etcétera, etcétera. Ahí yo desarrollaría el tema. Porque es importante conocer esto. Es importante conocer esto porque mediante este tipo de herramientas se da una manipulación. ¿Bien? Y si uno está consciente de esto, puede evitarla y cortarlo. Se da como el efecto dominó, ¿verdad? Una noticia se empieza a desparramar, empieza a extender y contagia, un efecto viral. Entonces, si eso se corta, se evita. Yo a eso lo desarrollaría todo en el cuerpo del ensayo y después de una conclusión. Por estas razones, considero que es muy importante que se conozca la historia de la fake news y tal y tal. ¿Sí? Entonces ya lo hicimos, la mayoría ya lo tienen hecho, ya incluso lo han presentado, el ensayo. ¿Bien? El ensayo tiene unas formalidades. En el caso de la tarea nuestra, el ensayo tiene que tener aproximadamente unas 800 palabras, palabra más, palabra menos, tiene que tener un cierre interlineado de 1,5, tiene que estar justificado y tiene que escribir en Times New Roman 11. Pero esas son cuestiones de forma. ¿Bien? No es obligado que todos los sean así. Este ensayo, usamos nosotros como tarea evaluativa, sí es así. ¿Bien? Y con esto terminaríamos el resumen de la primera parte.